¿Qué tal compañeros? El video para el día de hoy es un tutorial de revaling del iPhone 6 Plus y tiene que ver con el Easy Touch. La herramienta que se utilizará: esta malla para poder hacer limpieza de la tarjeta, recomiendo de buena calidad, no como esta de Steren. También las pinzas, unas muy finas para poder sostener los componentes, la navaja para hacer cortes y la palita para poder untar el estaño en pasta. El stencil, como es lógico, y esta bobina, bueno, esta que tiene ya más de 10 años con nosotros para poder hacer restauraciones de las pistas. En esta ocasión utilizaremos el curador de tarjetas, les enseñaré una técnica diferente y lo que es lógico, el flux para poder lubricar. Y no nos olvidemos de la cinta Kapton, que es para poder proteger nuestra tarjeta. Bueno, otra de las cosas importantes es un buen cepillo de dientes. En este caso este es mi preferido, puesto que tiene las cerdas largas y también es semirrígido. Es necesario y ustedes verán en el video por qué. Una pistola de calor regulable junto con su cautín. En el caso de nosotros tenemos la Yiwa calibrada a 330 grados centígrados para poder retirar los componentes. Tenemos que manejar temperaturas seguras si es que realmente deseamos reducir nuestro margen de error a cero. Otro detalle es con la pipeta, esta tiene que ser la más delgadita, en el caso de nosotros así la manejamos. El paso 2 es lógicamente proteger nuestra tarjeta madre con cinta térmica, la Kapton, que es muy necesario. El paso 3, muy indispensable, memorizar la posición. Chequen los detalles alrededor del circuito integrado. Si se dan cuenta de estas líneas verdes que vemos, por ejemplo, en la posición de estos componentes hay una línea que nosotros nos podemos tomar, que es esta, para basarnos en la posición en la que debemos de colocar. Como por ejemplo son los grabados, que son las pistas que están marcadas de los diferentes componentes. Si se dan cuenta, esos detallitos nos van a ayudar a saber cómo nosotros debemos de colocar de nuevo nuestro circuito integrado. Un detalle que quiero enseñarles, y esto tiene que ver en cuanto a cómo sostener el circuito integrado. Esto como ejemplo, si se dan cuenta, nosotros no hacemos presión. ¿Por qué? Porque podemos astillar nuestro componente. Lo que tenemos que hacer es sostener suavecito y levantarlo. Las pinzas solamente son para sostener, no son para arrancar el componente. Nosotros agarramos de manera suave y levantamos el componente ya cuando el estaño esté en su estado líquido. Si no, nosotros podemos llegar a lastimar nuestro circuito integrado, a astillarlo. En este ejemplo estamos utilizando una tarjeta lógica de hueso. Si nosotros hacemos mucha presión, se astilla, echamos a perder el circuito integrado y tenemos que reemplazarlo por uno nuevo. Entonces tengan mucho cuidado y ténganlo presente. Siempre las pinzas son solamente para sostener el circuito integrado y levantarlo de manera suave, ligera, solamente cuando ya esté en el estaño en estado líquido. Aquí está un ejemplo de cómo nosotros estamos retirando. Este es otra tarjeta lógica de otro revaling de otro cliente. Fíjense cómo hacemos el movimiento. En este caso, algo que observan normalmente en muchos de los videos es que ya tenemos las pinzas puestas en los lados del IC. Eso lo hacemos por costumbre, para no hacer mucho movimiento a un lado de un componente. En este caso hago un ligero toque para ver que ya está para poderse retirar, y con las pinzas sostengo el componente y lo quito de su lugar. Vayamos ahora sí con la tarjeta madre que tiene el equipo que estamos trabajando. Lo hacemos de esta manera, dejando las pinzas a un lado solamente para llegar al momento en el que sintamos que ya el componente está suavecito para poderlo retirar. Es de manera delicada, suave, y por eso ustedes deben de tener las pinzas a un lado, haciendo un toque suave. En cuanto vean que se mueve, entonces lo retiramos. La pista que vamos a restaurar en esta ocasión va a ser la de siempre, cuando el defecto de fábrica les llega a pasar en estas tarjetas de iPhone 6 Plus. Y en el caso del iPhone 6 Plus, siempre hacer la restauración de esta pista, como se verá en este video. Siempre utilizar el flux es necesario. Una de las cosas que tenemos que siempre hacer es tener nuestra herramienta limpia, tanto la malla como nuestro cautín, las puntas. Si se dan cuenta, hacemos un corte en la malla para poder seguir utilizando la parte nueva. Si tiene un poco de estaño, no hay ningún problema. Esto nos ayuda a que la malla siempre se mantenga toda junta. ¿Cuál es la manera en cómo nosotros retiramos o hacemos el movimiento para hacer la limpieza? Siempre va a ser como en L.
la malla hacia abajo, siempre tirando hacia abajo, o hacia los laterales, siempre y cuando sea conveniente el movimiento. De hecho, ustedes mismos lo van a sentir a la hora de hacer la limpieza. Siempre recuerden tener la punta del cautín limpia. En este caso nosotros utilizamos a 370 grados centígrados. Ustedes sostienen la punta y ahí se mantienen. Ya nos mantenemos para que el calor se transfiera a toda la malla y lógicamente pueda absorber todo el estaño. Hay algo muy importante que hay que recordar. Antes utilizamos la esponja con agua para poder limpiar el cautín, la punta del cautín, y esto ya no debemos de hacerlo. Tenemos que utilizar la fibra de alambre. Y me imagino que los de antaño todavía la han de seguir utilizando, ya no la utilicemos. Si se dan cuenta, es un poquito más fácil la limpieza. Siempre que se llene nuestra malla de estaño tenemos que hacerle un corte, e inclusive podemos limarla para que sea más fácil la transferencia de calor. Hacemos una ligera limpieza, siempre nuestra punta limpia, y ahora sí volvemos a lo mismo, a hacer la presión ligera y hacemos la limpieza del exceso de estaño. No es 100% necesario quitar todo el estaño de manera tan perfecta. Eso lo podemos hacer después con una navajita. De hecho lo vamos a ver más adelante. Eso sí, tenemos que fijarnos de que no se arranquen las pistas que son las esenciales que hacen el funcionamiento de cualquier componente que estemos quitando. Eso tenemos que tener los programas necesarios. Hacemos la limpieza y nos damos cuenta que se cayeron algunas pistas, pero no hay ningún problema. Esas no son indispensables. Podemos raspar las que tienen exceso de estaño de manera ligera con una navaja finita, o en este caso con las pinzas, quitando el exceso, solamente los excesos, y tiene que quedar de manera plana como ustedes lo ven en la imagen. Lo que continuaría sería utilizar el curador UV, pero no, utilizaremos una técnica diferente que es para quienes no tienen la lámpara UV y junto con el curador de tarjetas. En este caso raspamos, como es lógico, la línea que vamos a restaurar, que es la que va al procesador, que es la que falla normalmente, y también vamos a raspar en tierra. Vamos a raspar en un lado para poder hacer una conexión directa desde el punto que vamos a restaurar hacia tierra. ¿Por qué lo hacemos así? Puesto que vamos a disipar el calor para que se sostenga nuestro filamento que vamos a utilizar para restaurar esta pista. Esta técnica se la recomiendo si en dado caso quieren practicar y quieren aventarse en este mundo de las restauraciones. Nosotros utilizamos una bobina y como esta tiene barniz, tenemos que quitarle el barniz. Por eso siempre hacemos una burbuja de estaño para poder tener el filamento libre del barniz. Algunos se preguntarán por qué no compramos los filamentos que ya vienen hechos. Pues bueno, les diré que ya tenemos más de 10 años con esta bobina y no se nos termina. Entonces utilizamos la pistola de calor para poder llenar estas secciones de estaño. Si utilizan la pistola realmente se darán cuenta que es mucho más fácil que utilizar el cautín. Se lo recomiendo. Conforme agarren práctica se les va a hacer mucho más fácil. La punta de las pinzas inclusive funcionan como cautín, puesto que estas se calientan. Por eso se da cuenta que estoy tocando con las puntas del estaño y esta misma se va derritiendo en el área donde yo quiero que se agarre el estaño. Entonces manejamos a 300 grados con la mitad de aire y sin ningún problema podemos hacer ese trabajo. Si se dan cuenta, a una distancia corta y con las pinzas señalamos o ponemos la punta donde queremos que solden. Esta hace de función de cautín, apréndanse esto. Entonces ya después de que tenemos esta parte hecha, pues vamos a colocar el filamento para el que va a hacer la restauración de la conexión. Como sabemos, tiene que agarrar las dos secciones, tanto la parte negativa, que es la tierra, y la del filamento. Acuérdense, esto es para que disipe el calor. Más adelante la vamos a cortar, eso no se les tiene que olvidar. Si se dan cuenta, agarramos las pinzas, el filamento, tomamos con las pinzas, usamos el calor, direccionamos la pistola
y colocamos hacia esa sección, y de manera rápida y sencilla ya tenemos colocado este filamento que es para restaurar la pista. Bueno, aquí solo resta el hacer el corte en el filamento y darle la forma de circulito para que pues encaje de manera perfecta la bolita que se va a hacer en el circuito integrado. Pues siempre tener una navaja de bisturí con una buena punta para hacer los cortes más precisos, eso es necesario. Y pues hacer una revisión de todo el trabajo que hemos hecho. En este caso trabajamos sobre la tarjeta madre. Vemos que necesitamos limpiar. Aquí hay un detalle muy interesante. Estas pistas que se ven como secas, tenemos que rasparlas para que a la hora de asentar el circuito integrado del revaling que estamos haciendo, pues se solden bien. Pues acomodamos como es debido para que queden bien alineadas como de manera simétrica. Pues bueno, hacemos una limpieza y vamos ahora al circuito integrado para hacer el revaling. Utilizamos un poquito de flux para poder limpiarlo. Ahora no es 100% necesario dejarlo limpio de todo el estaño que tiene para hacer el revaling. Inclusive si quedan unas bolitas ligeras, estas les pueden ayudar, y de hecho lo vamos a dejar así para que vean que no es 100% necesario hacerle una limpieza a la hora de hacerlo. ¿Por qué les comentaba que el cepillo es muy importante? Si se dan cuenta, nosotros buscamos que haga esto nuestro cepillo. Estas cerdas son semi-rígidas y cuando hacemos presión, estos botan el circuito integrado que estamos haciendo el revaling. Nunca utilicen pinzas para retirar el circuito porque podemos astillarlo. Tampoco lo empujen por dentro porque también pueden echar a perder el stencil. Bueno, utilizamos 3 pedacitos de papel para poder trabajar sobre este mismo. Aquí vamos a colocar el circuito integrado y vamos a ir moviendo poco a poco hasta alinearlo con todas las pistas o las bolitas que tienen que ir, siempre cuidando de hacer una presión constante pero nunca fuerte. Hacemos una presión constante así como se ve en el video, embarramos todo en la pasta de estaño y hacemos limpieza de manera suave. De hecho hasta les puede sorprender esto, pero es realmente sencillo esta sección. Nosotros manejamos la temperatura a 300 y al mínimo de aire, puesto que la cantidad de estaño que vamos a derretir y el área no es tan grande. Entonces si se dan cuenta, vamos a poner las pinzas en el lateral para hacer una presión constante, nunca tiene que ser fuerte. Y algo muy interesante, y noten esto, fíjense cómo hierve el estaño. A una distancia larga hacemos movimientos con la pistola para que hierva el exceso de estaño. ¿Qué pasa si lo acercamos directamente? El estaño va a brincar sobre las otras bolitas y el revaling va a salir mal. En cuanto vemos que ya no hierve, entonces acercamos con confianza la pistola y listo, tenemos el revaling hecho. Fíjense lo que hacemos con el cepillo de dientes. Luego hacemos la presión por la parte de atrás y de manera tan fácil y sencilla retiramos el circuito integrado con nuestro revaling hecho de manera correcta. Así de sencillo. Nunca utilicen las pinzas o una navaja para retirarlo. Utilicen un cepillo, reduzcan su margen de error en este sentido para que no vayan a romperlo o a astillarlo. Si se dan cuenta, a primera vista podemos ver que todas las bolitas están bien hechas. Esto de hacer el revaling y retirarlo con el cepillo de dientes es algo que es recomendable hacerlo, y esto es aplicable para todos los circuitos integrados que hagamos, desde los pequeñitos, los circuitos pequeños o los grandes, los del ICU2 también lo hacemos y reducimos nuestro margen de error a 0. Después de haber hecho una limpieza, pues vemos que todo está en orden, está bien hecho el revaling. Aprovecho para decirles que estamos leyendo sus comentarios y respondiendo y ayudando en la medida de lo posible. Ahora, lo que continúa, soldar el IC a la tarjeta madre. Aquí tenemos un ejemplo de un iPhone 5S que es el ICU2. La técnica común es sostener el IC con las pinzas de manera suave y las pinzas las bajamos a que toquen la tarjeta madre. Arrojamos el aire caliente a la temperatura correcta, pero solamente durante unos escasos segundos. ¿Con qué motivo? Para que
¿Se solden todas las bolitas? No necesariamente, solamente algunas. Si se dan cuenta, hacemos un toque para saber que están solamente algunas soldadas y ahora sí, ponemos el flux para terminar de soldar el circuito integrado. Le colocamos muy poquito en este caso y ahora sí. Si se dan cuenta, hay un movimiento muy ligero que hace el circuito integrado, que se acomoda de manera automática, y tenemos que hacer un toque muy ligero con las pinzas para asegurarnos que ya están todas las bolitas de revaling soldadas a la tarjeta. Si se dan cuenta, se acomoda y tienen que estar muy al pendientes en el microscopio viendo para que vean que se acomode, y una vez que veamos que se haya acomodado, hacemos ese toque que hicimos para que se termine de soldar. Ahora sí, vayamos a soldar nuestro circuito integrado. Lógicamente vamos a posicionarlo de manera correcta. Y ahora vamos a tomar en cuenta lo que hicimos en el paso 3, que fue el de memorizar la posición. Todos esos detalles significativos, las distancias que están en el contorno del IC, esos son 100% necesarios, puesto que tenemos que hacer coincidir todas las bolitas de nuestro circuito integrado con la tarjeta madre. Entonces checamos todos los detalles para poder soldarlo de manera correcta. Bueno, entonces ahora continuamos a hacer lo que hicimos en el ejemplo del iPhone 5S con el IC-U2. Colocamos el IC, las pinzas las bajamos para que toquen la tarjeta madre, arrojamos aire sobre el circuito integrado para que se solden algunas de las bolitas. En este caso nos faltó tiempo de nuestra pistola de calor, entonces volvemos a repetir el proceso. Alineamos nuestro circuito integrado, bajamos las pinzas para que toque la tarjeta madre y no se mueva nuestra mano, y volvemos a arrojar el aire para que se solden solamente algunas de las bolitas de revaling, no todas. Recuerden, solamente es para posicionarlo y hacerlo de manera más eficiente. Entonces arrojamos aire y vemos que ya se soldó. ¿Cómo lo sabemos? Puesto que tocamos nuestro circuito integrado y este ya no se mueve. Ahora, si nos damos cuenta, el circuito integrado no quedó alineado de manera perfecta. En esta línea quedó un poquito inclinado hacia un lado, pero no hay problema. Hay un ligero margen de error que podemos aprovecharlo para que, si nos equivocamos, este mismo se corrige. Vamos a ponerle el flux para que lubrique nuestro estaño y ese mismo haga que se acomode de manera automática, como de igual manera se hizo en el iPhone 5S. Entonces, haciendo pequeños círculos y a una distancia como de 1 centímetro, arrojamos el aire caliente sobre el IC, y pongamos mucha atención en cómo el IC de manera automática se va a acomodar. Ahí ya lo estamos viendo, se alinea y le damos el toque de la muerte para que este haga que todas las bolitas se alineen, y listo. Tenemos nuestro circuito integrado soldado de manera correcta a nuestra tarjeta madre. Y no olvidemos esta línea que nosotros soldamos a tierra. Si lo soldamos a tierra fue para que no se moviera, como ustedes checaron durante el momento en que soldamos el IC. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si la dejáramos, a la hora de nosotros ensamblar no funcionaría el touch, tenemos que cortarla. Entonces vamos a hacer lo posible para que quede de manera correcta, cortado, sin que vaya a hacer contacto con algún otro componente o inclusive con tierra. Pues la arrancamos simplemente. Y en este caso, si ustedes utilizan el curador de tarjetas, el de UV, pues lógicamente no tendrían que hacer esto. Su revaling ya hubiera quedado de manera correcta. Si utilizan esta técnica, pues tenemos que arrancarla siempre. Bueno, después de haber terminado los 21 pasos, vamos con el penúltimo, que sería el de verificar el funcionamiento. No es necesario conectar todo, ni tampoco ensamblar con todos los tornillos. Simplemente vamos a colocarla por encima para poder comprobar que funcione el touch. Hay algo interesante con los iPhones a la hora de hacer un revaling. En algunas ocasiones nosotros queremos encenderlo aunque tenga carga y no va a prender. Tenemos que conectarle el cargador para que dé el arranque de encendido. Y inclusive cuando enciende, este enciende con carga. Es normal, si les llega a suceder, no se preocupen. Bueno, comprobamos el funcionamiento del touch.
ponemos la contraseña para poder acceder al equipo y pues vemos que todo comienza a funcionar de manera correcta. Hay algo muy importante a la hora de haber hecho un revaling de este tipo. Nosotros sobrecalentamos la tarjeta y trabajamos sobre un área sensible. Podría llegar a ocurrir que no llega a funcionar la cámara o a lo mejor el micrófono o el sensor de proximidad. Es por eso que necesitamos comprobar que todo funcione y tenemos que hacer una revisión general de todas las funciones del iPhone. Hay un detalle interesante que quiero compartir con ustedes y tiene que ver a la hora de conectar la pantalla. Si se dan cuenta, hacemos presión para conectar cada uno de los selectores y es normal. Fíjense cómo se pandea. Ese es el punto de inflexión en el que cuando hacemos mucha presión se llega a lastimar el Easy Touch. Por eso nosotros, o en el caso personal, ya no coloco este blindaje y este tornillo tampoco lo pongo, y así reduzco mi margen de error. Un tip para que lo aprendan. Muy bien amigos, hemos terminado. Pues recuerden que estamos esperando sus comentarios, y del grupo de GT Fix desde Manzanillo, Colima, un saludo. Hasta luego.